bajo, avísenme porque estoy a la garganta y hice una configuración ahí para aumentarlo, pero no estoy segura que esté funcionando. Bien, entonces, antes de empezar la clase, queríamos que viéramos en lo que quedamos la clase anterior para tratar de decirles a ustedes nuevamente, y cada vez que se pueda, de la importancia de las listas, que en realidad es el objeto o el tipo de dato o la clase de dato que se considera más importante en Python porque es la base de muchos otros procesos y, digamos, es la base de todo. Es como la suma en las operaciones matemáticas, que de la suma viene la resta, viene la multiplicación, viene la división y bla, bla, bla. Bueno, en el caso de Python y más específicamente del procesamiento de datos, las listas es como la suma, ¿sí? Es esa base que cubre casi todo. Bien, entonces yo les había dejado como propuesta un ejercicio que nos decía escribir un programa que pregunte por consola los productos de una lista de compras, separados por comas, almacene los productos en una lista y muestre por pantalla cada uno de los productos en una línea distinta. ¿Alguien hizo el ejercicio? Quisiera ver si ustedes tienen una propuesta, porque ahí tal vez, si somos 29 personas, tal vez hay 29 Yo no maneras lo de encontré hacerlo. el ejercicio Sí, ese yo para los hacer. hice, pero perdí los archivos que había creado. Yo resolví otros que estaban, este no lo vi, la verdad. En Sí, realidad esto ¿en dónde estaba está? en la clase, no estaba dentro de los ejercicios propuestos en el otro archivo. Esto estaba Yo me, en el yo notebook me de la centré, clase. te iba a decir, en los otros ejercicios. La verdad que no, se me pasó por Ok, alto. Sí, tal bueno, cual, yo también, las del taller. no, está bien. Era Sí, yo como un también. ejercicio de una pregunta abierta que había quedado de la clase, porque en realidad lo que yo quería que ustedes hagan, si estaban modificando el notebook o haciendo ejercicios, es que lo busquen, es que googleen o usen ChatGPT o cualquier cosa, Sí, pero que busquen la ejercicio de listas, manera, ¿no? claro, porque si Sí, bien es un listo. ejercicio de lista, eh, les dejaba ahí como una aceitunita en el medio de la pizza, porque la manera más lógica, digamos, de hacerlo es utilizando un ciclo for, que todavía no lo hemos visto, pero que yo quería que ustedes chusmeen un poco, así que ahora ya lo saben. Bien, Sí, sí, es verdad, lo utilicé. la propuesta que tengo yo como programadora para este ejercicio es la siguiente, pero hay tal vez, si somos 29 personas, 29 maneras de hacerlo. Bien, entonces, lo primero que hacemos, y lo puse con comentarios como para que ustedes esto lo hagan solitos en sus casas, pedimos al usuario que ingrese los productos separados por comas, ¿no? Que esto ya lo hemos hecho desde hace un poco más de un mes, que es utilizar la función input. Y no es necesario que pongamos acá un string, porque ya sabemos que la función input por sí sola nos lee el tipo de dato string, ¿no? Que ya sabemos que son las cadenas o que algunos llaman cadenas de texto. Bien. Después lo que hacemos es crear una lista, que esto sí sería algo nuevo que vimos la clase anterior, a partir de esa cadena ingresada por el usuario y una funcioncita o un método que también vimos en clase, que es el método split para separarlos, ¿no? Entonces aquí lo que estamos haciendo es, creamos un objeto o una variable que se llama lista de productos y va a ser una lista, ¿sí? Y estos productos que están acá, que fueron los que ingresó el usuario, los vamos a pasar, digamos, por el método split, que lo que hace es separar cada uno de esos elementos de acuerdo a este carácter que es una coma, ¿bien? Y después lo último que le pido es que me muestre o me imprima la lista de productos. Ups. Ay, denme un minuto porque debo estar corriendo otros procesos. Ahí está. Ok.
Bien, entonces yo le voy a decir que mi lista de productos son huevos, pan, queso. Y fíjate que ahí tengo en el print mi lista con los 3 productos, huevos, pan, queso. Y también fíjense que algo que yo quiero que ustedes vean es que en este objeto que está dentro de la lista, que es pan, hay un espacio. ¿Vieron? Y en este objeto que es queso también hay un espacio. Entonces, algo que yo quería recordarles con esta parte del ejercicio es, acuérdense que el método split separa por comas, porque acá no le estamos poniendo nada con respecto a los espacios. Por otro lado, que hay otro método que quiero que ustedes lo implementen, que es para sacarle los espacios a los strings, digamos, si por ejemplo nosotros sacamos los espacios al principio y al final de la cadena. Esto es pendiente de este ejercicio que yo quiero que ustedes sumen para que lo tengan en cuenta, y no lo quise hacer yo porque quiero que ustedes vean que esto es un error súper común que nos suele pasar cuando estamos programando, porque ignoramos esas cosas pequeñas. Es como, bueno, tenemos una cadena que son un montón de productos, ¿qué hacemos? Separemos por listas. Nos olvidamos de esos detalles. Entonces, eso quiero que ustedes lo vean y que también lo puedan implementar. Eso quiere decir que por acá pondríamos otra función que elimine los espacios y tal vez algunas otras cosas, ¿no? Así que bueno, esta parte quería que la vieran. Y después, lo otro que quería comentarles es que fíjense que productos en realidad es una variable tipo string, ¿sí? Que les decía, siempre el input nos trae un string. De hecho, hagámoslo de nuevo y veamos el tipo de dato que es productos. Bueno, pasa que creo que me lo va. Manzanas, peras, mangos o algo así. Claro, entonces fíjense que siempre, siempre, siempre el método, la función input nos va a traer un string, es decir, es una cadena de caracteres, ¿bien? Pero cuando yo a esa cadena de caracteres le pido a Python que me haga un método o una función sobre esa cadena, como por ejemplo el split, que la separa todo ese string por comas, él solito inmediatamente me convierte ese tipo de dato, que era un string, que es productos, en una lista. ¿Sí? Fíjense que yo acá no tuve que decir, por ejemplo, list y hacer esto, o nada, digamos, tuve que hacer la conversión del tipo de dato, ¿sí? Lo hace solo. Entonces, eso era la otra parte del ejercicio que yo quería que vieran, ¿sí? Que cuando tenemos un string separado por comas que ha pasado por estos métodos, no solamente split, hay la mayoría de ellos, el resultado casi siempre es una lista, ¿bien? Entonces, esa era otra parte del ejercicio que yo quería que vieran, ¿sí? Que esto es, digamos, lo más importante del ejercicio. Ale, Sí, perdón. Ahí, ese espacio que vos marcabas recién, que te queda entre cada uno de los elementos enumerados, sí, es un espacio que vos le diste cuando pusiste coma, espacio y una exactamente. palabra, por eso te lo mando. Y si el usuario a quien nosotros dejamos librado el ingreso de todos estos datos no pusiera una coma, ¿qué pasaría? No lo separa, porque fíjate que yo estoy separando por el carácter. Vamos a hacer el ejercicio de nuevo. Y además voy a agregar algo al ejercicio, que es acá, que es el print type, y le voy a decir que me diga qué tipo de dato es lista productos, aunque yo ya sé que es una lista. Porque quiero que ustedes se den cuenta que yo no tuve que hacer ningún proceso para cambiar el tipo de dato. Lo que vos decís es esto. Si, por ejemplo, el usuario me escribe manzanas, coma, peras, sin espacio,
¿Qué pasa, no? Pero además yo le voy a agregar algo, y es, ¿qué pasa si me escribe, por ejemplo, peras guión, ¿qué era lo que había puesto? Bananas. Y no sé, punto y coma, o 2 puntos, o lo que sea, queso. Mangos creo que era. Claro, bueno, no importa. Fíjate que en este caso, él no lo separa porque yo no he puesto como carácter separador aquí en el método split ni un guión ni un 2 puntos. Es más, ni siquiera he puesto un espacio. Si yo pongo un espacio, que esto también es importante que ustedes, creo que lo nombré varias veces durante la clase, pero quiero que no lo olviden, es que el espacio también es un carácter que ocupa un espacio en nuestra memoria o en la memoria que está trabajando Python, ¿sí? Que nosotros no lo veamos, porque lo parece como si fuera vacío, pero no significa que lo sea, ¿bien? Entonces, en este caso, fíjate que no lo separa. Queda peras, guión, bananas, 2 puntos, queso. Ahora, si por ejemplo yo decido que no me lo separe por comas, sino que me lo separe por espacios, entonces aquí voy a hacer el ejercicio. Acá hay un espacio que es un carácter como cualquier otro carácter. Vamos a ver qué pasa. Entonces yo voy a ingresar de nuevo manzanas, voy a ingresar coma, bananas, espacio, no sé, peras, espacio, queso. Y fíjate que ahí te hizo la separación por el carácter del método split que vos le diste, que en este caso sería el espacio y no la coma. ¿Ves? Entonces, siempre lo que pongamos como argumento, perdón, como argumento en la función o en este método en particular o cualquier método va a ser nuestro separador. ¿Bien? Entonces, Python no es inteligente y no hace nada que nosotros no le pidamos, ¿sí? Si nosotros le pedimos separar por comas, que era el ejercicio original, separa las comas. Él no tiene en cuenta los espacios porque el espacio para él es otro carácter, como si fuera un punto, como si fuera un guión o como si fuera una letra o un número. ¿Bien? Así que bueno, si tienen un ratito en la semana cuando repasen esta clase de hoy, que vamos a ver otros tipos de datos, jueguen un poco con este ejercicio o con otro similar para que practiquen un poco los métodos de las listas y estas conversiones de datos que son, digamos, automáticas, que nosotros no requerimos hacerlo. ¿Bien? ¿Te puedo pedir Alexandra, que lo dejes un segundito, por favor, que lo estoy copiando? Gracias. Alexandra, Sí, una pregunta. igual queda en el Moodle, ¿eh? No lo borro ni nada. Una Sí, Gracias, Y gracias. aparte del carácter coma, ¿se puede poner, o sea, dos caracteres, coma más espacio más punto y sí, se puede, pero háganlo como ejercicio. Lo coma? voy a poner acá, porque si me quedo no avanzo, ¿eh? Ok. Separar usando 2 caracteres. Ojo, es muy buena tu pregunta. Fíjate que sí se puede separar usando 2 caracteres diferentes y de hecho vas a utilizar las listas para hacer esto, pero ten en cuenta que son 2 caracteres independientes. ¿Por qué? Porque si yo acá en el split pongo una coma y un espacio, él automáticamente me va a eliminar los espacios, porque eso hace parte del separador. Entonces sería como, está correcto para el ejercicio, pero sería como hacer trampa, ¿sí? Pero si yo quiero, por ejemplo, separar usando 2 caracteres que sean la coma y además el guión, hay otra forma de hacerlo. Y sería interesante que ustedes lo practiquen y por ahí, antes de empezar la clase que viene, lo podemos ver, porque para mí es importantísimo que trabajemos bien con listas. Después, el resto de los tipos de datos se van acomodando, hay muchas cosas que son muy parecidas, pero con las listas es clave porque todo el análisis de datos que vamos a hacer con Python eh, es en base a los métodos de las listas. ¿Bien? Bueno, sí, Hay algún método que, por ejemplo, vos pedís una lista de productos y yo ingreso un número. Les estoy pidiendo números y me ingresa un texto. ¿Hay algún método que
controle que el valor ingresado no corresponde? Sí, de hecho lo vimos. IfNumeric es uno de ellos. Sí. Ahí vos le estás preguntando si lo que está escrito ahí en ese string es todo números o es alfanumérico, que son números, letras, o si son solo letras. Puedes preguntar cualquiera de las tres cosas. Sí. Y para eso vamos a usar funciones, creo que es la clase que viene o la próxima, que es una función clásica de la programación, no solamente de Python, que es la función if. If en inglés significa sí, y es como que vos le estás poniendo un condicional. Así que esa es la manera correcta de hacerlo. Es usando varias cositas, no solamente listas. Pero sí, por supuesto, se puede, y no solamente se puede, sino que se debe hacer de esa manera. Bien. Después hay un ejercicio más, que este sí creo que estaba dentro de la lista de los ejercicios. No me voy a tomar tanto tiempo acá porque la clase de hoy también es un poquito larga. Pero bueno, es un ejercicio que hace parte de los que les puse en el Moodle, y lo puse comentado para que ustedes vean frase por frase, o bueno, línea por línea, no se dice frase, se dice línea por línea, qué hace cada uno y por qué, ¿no? Y para que ustedes practiquen cambiar las cosas y demás. Ok, y por último, uno que es muy copado, que de hecho yo cuando estaba aprendiendo Python, esto lo tenía impreso en algún lado, lo estuve buscando, pero creo que lo perdí, porque fue hace mucho tiempo, pero que fíjense que en este dibujito se están mostrando, o nos están mostrando, una lista de entrada, que son estas figuritas, un círculo rojo, un cuadrado y un cuadrado. De hecho nos dicen intuitivamente que estos son el mismo tipo de dato y este es otro tipo de dato, ¿sí? Y nos está mostrando algunos métodos, digamos, comunes de listas, cómo se aplicarían y cuál sería el resultado, ¿sí? Está bueno porque es como Python para bebés, que hay un montón de libros ahora de un montón de cosas para bebés. Bueno, esto sería la opción listas de Python para bebés. Que está muy bueno y que nos ayudan a recordar algunas de esas funciones o métodos de listas. Bien, de hecho yo me aprendí algunas de estas usando esto. El sort, que es el que ordena, yo me acuerdo todavía del triángulo, del círculo y del cuadrado, así que tal vez también sea una ayuda visual para ustedes. Bien. Por último, y este ejercicio sí quiero que lo veamos, es, hay ejercicios clásicos, sobre todo cuando usamos Python para hacer cálculos, que implican tener un rango, ¿sí? Y un rango significa tener un conjunto de datos, en este caso numéricos, que van desde un número hasta otro número, ¿bien? Hace un tiempo atrás, esto estaba implementado desde siempre por Python, pero hasta hace un tiempo atrás, varios años ya, se usaban bibliotecas matemáticas para hacer eso. Hoy por hoy ya no se usa porque es como que para todo estamos usando rangos, entonces no estamos importando paquetes de matemáticas para programar, ¿sí? Y para hacer esto en particular, que se usa un montón y que lo vamos a hacer cuando veamos el if y cuando veamos el for, está la función range, que significa en inglés rango, ¿sí? Y lo que hace esa función es nada más y nada menos que crear una lista de números, y por eso lo pongo ahora que estamos viendo listas, es crear una lista de números desde el primer argumento que le damos, que en este caso del ejemplo es un 1, y hasta el último argumento que le damos, que en este caso es 101. ¿Sí? Y fíjense que yo quiero una lista que vaya del 1 al 100, pero le estoy poniendo 101, porque el 101 sería el límite, es decir, el 101 no me lo muestra, pero el 100 sí. En el caso de que yo le diga que me dé una lista de 1 hasta 100, me va a mostrar hasta el 99, ¿bien? Y esto tiene una razón de ser, y es que ya lo hemos visto acá, que Python no cuenta desde 1, cuenta desde 0. Así que esa es, digamos, la razón por la cual esta función, que además es propia de Python,
nos establece, digamos, que el límite sea para el caso matemático +1, pero para el caso de Python es el límite, ¿bien? Entonces, es una función que es una función de Python, que en realidad hace parte de las listas, y por eso lo vemos hasta ahora, pero que se usa mucho, no solamente en los paquetes matemáticos, sino también cuando hacemos ciclos, porque cuando le decimos hazme muchas veces algo, tenemos que darle un límite, hazlo desde acá y hasta acá, o a veces incluso cuando tenemos condiciones, que son los dos temas que vienen a continuación, después de los tipos de datos, se usa un montón. Por eso quería que lo veamos ahora y además para cerrar el tema de las listas, ¿bien? Así que función rango o función range, esto sí que hace, digamos, parte de la clase y es una función nueva que vimos hoy, ¿sí? Una cosa que tiene de particular esta función, más allá de que sea que nos dé una lista de números que va desde un límite inicial hasta un límite final, es que nosotros le podemos dar algo que se llama saltos, ¿sí? Y es el tercer argumento de esa función. Fíjense que está la función rango, bueno, lo vamos a ver acá. La función rango y los argumentos son, el primer argumento es el inicio, es donde empieza a hacer el conteo o a darnos esos números de la lista. El fin, que como ya les explicaba, siempre piénsenlo en +1. Y además, algo que se le conoce como paso o como salto, ¿sí? Y en realidad lo que nos indica ese paso o ese salto, bueno, es justamente eso, es un salto, es dame números, por ejemplo, del 2 hasta el 21 en saltos o en pasos de a 2, es decir, que me los va a hacer saltitos de a 2, por eso se le conoce más como salto que como paso, o al menos yo lo conozco como salto, ¿sí? Entonces simplemente me dice eso, que si lo hablamos más por el lado más técnico y más matemático, sería un multiplicador, ¿no? Más que un salto, ¿sí? Entonces es, dame números del 2 al 21 en múltiplos de 2. Si yo le doy saltos de 3, sería múltiplos de 3, y le doy saltos de 5, sería múltiplos de 5, ¿bien? Esa creo que sería la manera técnica y correcta de decirlo, pero la verdad es que se le conoce como salto, ¿bien? Y esta es la única particularidad que tiene la función range, y lo van a ver mucho de aquí en adelante. Bien. Con eso, un poquito cerramos listas, pero nunca cerramos listas, incluso en los cursos más avanzados de Python o en el trabajo, cuando ustedes lo tengan, van a usar listas para muchas cosas, así que no es como que queda cerrado, pero vamos a avanzar un poco y vamos a ver otras estructuras de datos que se usan en Python. Bien, volvemos a la unidad temática 3 en la que estamos y nos hacen falta los diccionarios, las tuplas y los sets, ¿sí? Y los tres tipos de datos los vamos a ver hoy porque van a ver que va a ser un poquito más rápido. Los métodos se implementan exactamente igual a como se implementan en listas. Hay muchos de los métodos que se llaman igual a los métodos de las listas. Así que es como que si aprendemos muy bien las listas, el resto de los tipos de datos e incluso de los métodos para otros tipos de datos van a estar aprendidos porque son o muy parecidos o en la mayoría de los casos iguales, ¿bien? Por ahí lo que hay que es aprender a diferenciar es el tipo de dato en sí y para qué usaría uno o usaría otro. Bien, vamos a arrancar por diccionarios. Y les voy a decir por qué. En general, en muchos libros y en otros cursos, después de las listas se ven las tuplas, porque son tipos de datos muy parecidos, ¿sí? Yo no quiero que ustedes se confundan y por eso pongo diccionario primero, porque es bastante más diferente, digamos, a las listas, no tanto, pero son más diferentes. Y por ahí no quiero que se confundan con las tuplas, ¿sí? Pero los vamos a ver todos hoy, vamos a ver bien la diferencia y en qué caso usar qué tipo de dato. ¿Bien? Ok, los diccionarios en Python son una estructura de datos que permite almacenar su contenido en forma de key value, que eso significa llave o clave, y valor, ¿sí?
Es decir, que estamos teniendo una asignación de ese dato que ya no lo teníamos en la lista, ¿sí? ¿Se acuerdan que con las listas almacenábamos datos indexados, es decir, tienen una posición establecida, hay un dato en la posición 0, otro dato en la posición 1, etcétera, pero no tenemos un ID, digamos, de ese dato, ¿sí? En el caso de los diccionarios, sí. Ese ID sería una clave o una llave, dependiendo de cómo se traduzca, pero que en realidad se le llama key, ¿bien? ¿Qué tienen de características? Son indexados, es también su posición, tiene una posición establecida, digamos, los objetos que están adentro del diccionario. Son mutables, que mutable significa, recuérdenlo, que se puede cambiar lo que está dentro de la lista, del diccionario, perdón, sin cambiar el diccionario en sí mismo. Y además que son dinámicos, que significa que yo puedo agregar objetos al diccionario o también eliminar objetos del diccionario. ¿Bien? Recuerden esa diferencia entre mutables y dinámicos, porque a veces es como que se olvida, pero es un concepto bastante sencillo. ¿Cómo le indicamos a Python que vamos a escribir un diccionario? La manera correcta de hacerlo, porque hay varias, es usando las llaves, los corchetes, que son estos de acá, y además sabiendo que siempre la llave o la clave está primero y después, utilizando el separador dos puntos, está el valor al cual le hemos asignado esa llave. ¿Bien? Ok, eso Profe, antes del vamos a clave verlo dejás un mejor. espacio, ¿no? Sí, vamos a verlo mejor, porque les tengo un ejemplo de todas las maneras de escribirlo. Todas las maneras funcionan, pero ¿cuál sería la manera adecuada de hacerlo según el propio Python, ¿no? Pero sí, siempre es para, digamos, iniciar el diccionario, usamos las llaves y obviamente para cerrar todo lo que se abre se cierra, no solamente en Python, sino en programación en general, en matemáticas y en todo lo que sea técnico. La clave acá es siempre tener en cuenta que el separador son los dos puntos y además que siempre va el key primero, que como su nombre lo indica es una llave, una clave o un identificador, y después del dos puntos va el objeto que quiero guardar con esa llave, ¿bien? Ok, el tipo dic, que significa diccionario para Python, es una colección mutable de pares, y estos pares va de que es llave, valor, llave, valor, llave, valor, el cual es indexable mediante la clave de cada elemento, ¿sí? Eso quiere decir que la palabra clave o el objeto clave tiene que ser único. En un mismo diccionario no podemos tener dos claves iguales, ¿bien? Pero sí dos objetos iguales, ya lo vamos a ver mejor. Y la sintaxis para definir un objeto tipo dic es la siguiente. Esto era lo que vos me preguntabas, se inicia con una llave y se cierra con otra llave, y adentro de esas llaves va el objeto clave o llave y el objeto en sí mismo, o el valor, se separa por comas, entonces va segunda clave, segundo valor, etcétera, etcétera, ¿sí? Separado por comas. Donde clave 1 corresponde a un objeto inmutable, fíjense que la clave en sí misma no se puede cambiar, y además es única, es decir, no, de nuevo, no podemos tener dos claves iguales en un mismo diccionario. Y el objeto, cualquiera que sea, corresponde a cualquier tipo de dato, además, que eso tampoco lo dije, y es un objeto que sí puede ser tanto mutable, es decir, lo podemos cambiar, como, que te iba a decir, como igual. Es decir, podemos tener todos los objetos de un diccionario iguales, pero no podemos tener claves iguales en un diccionario. Bien. La clave sería como la primary key de una base de datos. Algo así, exactamente, sí. Bien. Una cosa que también cabe resaltar es que a partir del Python 3.7, que no fue hace mucho, creo que estamos en el 3.10 o 3.11, los objetos del tipo diccionario respetan el orden en que los elementos son ingresados, ¿sí? Eso antes no sucedía.
¿Por qué? Porque, bueno, vos lo nombraste. Cuando tenés una base de datos, no necesariamente está indexada. Es decir, cuando yo tengo muchos registros, tengo filas, 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 nosotros lo vemos en un Excel o en un tableado o en cualquier cosa que tenga forma de planilla y siempre vemos uno y después otro y después otro y después otro. Bien, en las bases de datos no funciona tan así, ¿sí? No tenemos una indexación porque no nos importa. Digamos, si tenemos una base de datos de clientes y cada vez que se hace una venta tenemos un nuevo registro, no tiene ningún sentido que esté guardado en nuestra base primero el cliente A y después de últimos el cliente Z, porque puede ser que el cliente A sea, no sé, mucho más pequeño en cuanto a espacio que el cliente Z y entonces a la base no le conviene guardarla de esa forma. Bueno, estos son principios de bases de datos que tal vez ustedes van a ver un poquito más en detalle más adelante, pero lo que les quiero decir con esto es que en general, cuando tenemos tipos de datos para almacenar datos, valga la redundancia, la indexación, que es esa posición dentro de lo que estamos guardando, es irrelevante, no importa, ¿sí? Y en el caso de los diccionarios, hasta hace muy poco no importaba porque nosotros tenemos un key o una llave o una clave, ¿sí? Del dato. Entonces no importa cómo se guarda, ¿sí? ¿Por qué? Porque para acceder a ella yo necesito la clave, no necesito la posición. Entonces, hasta antes del Python 3.7, cuando creábamos un diccionario y luego le decíamos, haceme un print del diccionario, generalmente nos mostraba esos datos